Hoy vamos a ver un caso que tiene relación con mi anterior video, donde vimos la historia de Monster Cody, uno de los gángsters más temidos de Los Ángeles en la década de los 80. Si no lo vieron, se los dejo en la descripción para que vayan a darle un vistazo. En ese video nombro a un sujeto llamado Stanley Tucky Williams, la persona que introdujo a Monster Cody a la vida delictiva. Pero Stanley no era ningún pandillero ordinario de poca monta. Él era nada más y nada menos que uno de los dos fundadores de la conocida y violenta pandilla callejera, los Crips. Y este mismo tiene una historia increíble, marcada por la violencia y una redención que no se le concedió incluso para el final de su vida. Esta es la historia de Stanley Tucky Williams. Williams nació el 29 de diciembre de 1953 en Shreveport, Luisiana. Su padre abandonó la familia cuando William tenía solo un año. Para los primeros años de su vida, Tucky, como le decía cariñosamente su madre, vivió con ella en una granja familiar en Luisiana, y en 1959 Williams se mudó con su madre de aquella granja a Los Ángeles, California, y se estableció en la región de South Central. Lo que su joven madre buscaba era un ambiente nuevo para criar a su hijo y una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, pero lo que no sabía era que estaba llevando a su hijo a la boca del lobo. Por esos años, South Central se estaba volviendo en el epicentro de la violencia callejera y el crimen organizado en Los Ángeles. Y a eso combinándolo con el racismo imperante de la época, sobre todo en las fuerzas policiales. El joven Stanley pasó su niñez y temprana juventud prácticamente solo, ya que no tenía hermanos o abuelos cercanos, y su madre se la pasaba prácticamente todos los días trabajando y volviendo únicamente muy tarde en la noche, por lo que Stanley pasaba la mayor parte de su tiempo fuera de casa, vagabundeando por su vecindario. Stanley recordaba en su adultez cómo su primer contacto con pandilla fue con un grupo de niños mayores que lo asaltaron para golpearlo y ver qué tan duro era. Todo esto cuando tenía solo 6 años. Los adultos que tenía por vecinos no eran menos violentos. Stanley contaba cómo en esa época frecuentaba los terrenos baldíos y casas abandonadas donde grupos grandes de gente pasaban el rato, tomando alcohol, usando drogas y haciendo apuestas ilegales, e incluso participando de peleas de perros. William declaró que después de que los adultos terminaran las peleas de perros, hacían que los niños pelearan entre sí, incluido él mismo. William comenzó a participar de estas peleas callejeras regularmente cuando era un niño, donde los adultos apostaban por él y le daban parte de las ganancias por ganar sus peleas. William recordaba haber salido siempre invicto de estas peleas, demostró su gran fuerza y resistencia incluso cuando era un menor de 10 años. Y todo esto bajo la intensa vigilancia de la policía, que de vez en cuando hacían actos de presencia, pero en vez de parar la violencia, simplemente miraban y se retiraban. Contrario a lo que se cree, William era un alumno ejemplar en la escuela, sobre todo en la primaria y secundaria, y profesores y compañeros lo recuerdan como un joven inteligente y muy tranquilo, pese al ambiente de donde venía, y que prefería pasar el tiempo leyendo en el aula o en la biblioteca en vez de ir al recreo. No hay que ser un genio para saber que Williams usaba este tiempo en la escuela para escapar de la agresividad y las peleas de su entorno vecinal. Cuando Williams era un adolescente, se había ganado una reputación en el lado oeste de South Central como un luchador callejero despiadado. Al mismo tiempo que cuando empezó el bachillerato, sus notas empezaron a bajar, hasta que fue expulsado de la escuela al saberse su vida como peleador clandestino. Esto le sucedió varias veces, haciendo que rebote de escuela en escuela por todo el distrito. Para la edad de 15 años, Stanley ya era un reconocido matón callejero que tenía la reputación de nunca haber perdido una pelea callejera en su vida. Para fines de los 60 y principios de los 70, el crimen organizado y las pandillas callejeras en Los Ángeles, sobre todo en el área de South Central, comenzaron a proliferar cada vez más, sobre todo por la disolución de antiguas pandillas que eran absorbidas por el naciente movimiento de Panteras Negras. Por increíble que parezca, Tucky en un principio odiaba a estos nuevos grupos de pandillas juveniles, al haber experimentado el matoneo y el bullying prácticamente desde pequeño por estos grupos. Pero eventualmente, estas pandillas que no solo atacaban a otros pandilleros, empezaron también a atacar civiles, y en esto se metían con amigos de Tucky, incluso con vecinos suyos. A los 16 años, Tucky empezó a frecuentar peleas barriales donde enfrentaba a grupos completos a puño limpio y lograba ganarles sin muchos problemas.
a veces para defender amigos, otras veces porque fue retado a duelo, pero siempre ganando y demostrando su dominancia. Estas pandillas eran en su mayoría camarillas de barrio de poca monta que operaban independientemente unas de otras, y por lo tanto, el liderazgo no se elegía sino que se determinaba de forma natural. William pronto se ganó el respeto de la camarilla después de golpear a uno de los miembros por insultar a su madre, y se convirtió en el líder no oficial de la camarilla de su barrio, y también la de los barrios aledaños al suyo cuando su reputación violenta comenzó a extenderse por todo South Central. Pero así como vino la gloria, comenzaron los problemas para Tuki. En 1969, Tuki con 16 años fue enviado a prisión por robo de autos y disturbio público, y fue enviado al centro juvenil Los Padrinos en Downey. Mientras cumplía condena en el centro de detención, el entrenador del gimnasio en la instalación le presentó a Williams un equipo de levantamiento de pesas olímpico, y esta experiencia despertaría su interés por el fisicoculturismo, volviéndose una montaña de músculos, y esto volviéndolo más despiadado en las peleas. Cuando fue puesto en libertad a principios de 1971, a los 17 años, William era físicamente más grande y más fuerte. Según el propio William, tras su liberación de la custodia, la Junta de Revisión le preguntó qué planeaba hacer después de ser liberado, a lo que respondió: ser el líder de la pandilla más grande del mundo. Para esta época, William empezó a intensificar su influencia sobre las pandillas desorganizadas de la zona oeste de South Central, absorbiendo los pequeños grupos y sumándolos a sus filas bajo su liderazgo. También incentivando el entrenamiento y el fisicoculturismo para fortificar a su pandilla, al mismo tiempo que empezaron a adoptar una vestimenta específica para diferenciarse de civiles y de otros grupos, donde se vestirían con chaquetas de cuero. Pero pese a que su grupo iba en aumento, Tuki no le terminaba de gustar la idea de ser un pandillero o formar parte de una pandilla, al tener una visión negativa al considerarlo como simples matones callejeros. Tuki tenía una visión un poco más noble de lo que quería lograr con su grupo. Quería que estos fueran camarillas que se apoyaran mutuamente y ayudaran en el vecindario contra invasores, y dieran servicios para ayudar a los vecinos. Por esta época, Tuki entrenaba con regularidad a grupos de adolescentes en su casa con equipo de pesas olímpico, y los instruía en el combate cuerpo a cuerpo para que se defendieran ellos y a su barrio. Cuando cursaba su último año de bachillerato, Tuki conoció a Raymond Washington, quien tenía una reputación de ser el jefe criminal de una pandilla local en el lado este de South Central. Raymond conocía y admiraba a Tuki por su dureza y su voluntad de luchar contra miembros de pandillas callejeras más grandes y establecidas, como la L.A. Brims y The Chain Gang. Ambos rápidamente se hicieron amigos, y se dieron cuenta que compartían otras cosas en común aparte de su estatus como líder de pandilla. Ambos les gustaba el entrenamiento físico, ambos vestían sus pandillas de manera similar, y los dos tenían una visión positiva de pandillas para ayudar a los vecinos y mantener a raya otros grupos criminales y a la misma policía. Raymond le propuso a Tuki usar sus influencias en sus respectivas regiones para formar una pandilla callejera más grande. Inicialmente, el propósito de crear la pandilla era eliminar todas las pandillas callejeras y crear una vigilancia vecinal fuerte y brava en todo South Central, y así nacieron los Crips. Todo en base a una idea de Washington de cómo organizar a los grupos y cómo respondería cada facción. En el momento de la formación inicial de los Crips, solo había 3 conjuntos de Crips: los East Side Crips de Washington, los West Side Crips de Williams y los Compton Crips, este último dirigido por un adolescente llamado Mac Thomas, quien entraría como el tercer líder después de conformado los Crips de Washington y Tuki. Washington, William y Thomas emprendieron una campaña de reclutamiento agresiva y violenta en los guetos negros de Los Ángeles, donde desafiaban a todos los líderes de otras pandillas a peleas callejeras uno contra uno, y a veces dando asaltos completos en grupos numerosos. Este proceso dio como resultado que la mayoría de las pandillas aceptaron unirse a los Crips y se convirtieran de pequeñas camarillas independientes en subgrupos de los Crips. Para mediados de los 70, los Crips se convirtieron rápidamente en la pandilla callejera más grande de South Central, tanto en números como en territorio. Sin embargo, numerosas pandillas aún se resistían a perder su independencia. Estas pandillas resistentes formaron una alianza similar para combatir la influencia de los Crips, calificándose a sí mismos como los Bloods, adoptando el color rojo en contraposición del azul de los Crips, y se convertirían eventualmente en sus rivales más feroces. Los antiguos rivales de Williams, la L.A. Brims y The Chain Gang, se unieron a la alianza Blood y se convirtieron en The Brims y The Inglewood Family Blood respectivamente.
Aunque inicialmente los Crip empezaron como una especie de guardia vecinal, pronto se volcaron al crimen organizado a medida en que iba ganando más territorio y miembros, y sus nuevos enemigos Blood empezaron a responderles con ataques cada vez más violentos y brutales. Como líder de los Westside Crip, Williams se convirtió en el arquetipo a seguir de gángster invencible para la nueva ola de pandilleros de Los Ángeles, que cometían actos aleatorios de violencia contra pandilleros rivales y personas inocentes por igual en un intento de hacerse un nombre como el de Tuki. Aunque este mismo no se quedó atrás tampoco. Williams y su mejor amigo Curtis Buddha Monroe participarían notablemente en estas actividades violentas, infundiendo miedo tanto a los civiles como a delincuentes callejeros, todo por la zona de South Central, Watts, Inglewood y Compton. Los actos violentos de Williams se volvieron legendarios en el inframundo criminal del sur de Los Ángeles, ya que en numerosas ocasiones los cargos penales presentados en su contra terminaban en desorden y los fiscales no pudieron condenarlo debido a la falta de pruebas. Aunque esta época de gloria no tardaría en desvanecerse entre el humo de armas de fuego. Para 1976, muchos de los socios y miembros importantes de los Crip fueron encarcelados o asesinados. El mejor amigo de Tuki, Buddha Monroe, fue víctima fatal de un tiroteo en 1973 luego de una pequeña discusión en un restaurante de comida rápida. Raymond Washington, el líder de la facción este, fue encarcelado en 1974. McThomas fue acribillado en Compton y falleciendo en el acto al poco tiempo del encarcelamiento de Washington. Todo esto dejó a Tuki como el único líder vivo y en libertad de los Crip, volviéndose en un rey absoluto en South Central. Y todo esto cuando los Crip empezaban a volverse cada vez más violentos y desorganizados. En declaraciones que quedaron para la posteridad futura de Washington, este dejó una declaración que después sería rescatada por el propio Tuki en sus memorias desde la cárcel. Cuando comenzamos esto, al menos mi intención era, en cierto sentido, dirigirme a todas las llamadas pandillas vecinas en el área y decir, en cierto modo, puedo limpiar el vecindario de todo esto, ya sabes, bandas de merodeadores y matones. Pero estaba totalmente equivocado, y finalmente nos transformamos en el monstruo al que quisimos combatir. William ha declarado que fundó los Crip no con la intención de eliminar otras pandillas, sino de crear una fuerza lo suficientemente poderosa para proteger a los negros locales del racismo, la corrupción y la brutalidad a mano de la policía. Por nombrarles un ejemplo de lo irracional y random que podía llegar a ser estos hechos de violencia, para fines de los 70 y prácticamente toda la década del 80, cuando las pandillas estaban en su apogeo y cada grupo adoptó un color determinado, ya sean los Crip el azul y los Blood el rojo, en cada barrio controlado por ellos se tenía estrictamente prohibido llevar un color que identificara a la otra pandilla, independientemente de que formaras parte de ella o no. Esto podía llegar a pasarte desde agresión verbal, física o hasta la misma muerte. Dígase si vivís en el barrio Crip y no formabas parte de ninguna facción y un día se te ocurrió usar una gorra o campera roja de algún equipo de, por ejemplo, los Houston Astros, que son de color rojo. Los Crip de tu área tomarían como una provocación esto y te atacarían sin mediar palabra. Hubo una época oscura donde en los guetos solo se tenía permitido llevar ropa blanca sin estampas o ropa negra simple para evitar que otros pandilleros o la misma policía confunda a los civiles por posibles pandilleros. Sorprendentemente y de manera un poco hipócrita, William intercalaba su vida como rey del crimen en un trabajo legal como consejero juvenil antipandillas en Compton, todo mientras también se desempeñaba como jefe de una de las pandillas más grandes de Los Ángeles. William trabajaría como consejero y estudiaría sociología en Compton College durante el horario laboral. Luego pasaría su tiempo libre participando en numerosos ataques violentos contra los Blood. Para fines de los 70, había resultado herido en un tiroteo perpetuado por los Blood en su casa, recibiendo disparos en ambas piernas, y durante su rehabilitación, que duró cerca de 1 año y medio, se hizo adicto a la morfina, el PCP y medicamentos contra el dolor. Todo este cúmulo de cosas, más varios hechos trágicos, como el fallecimiento de su abuela materna, el homicidio de su mano derecha Raymond Washington, la pérdida de su trabajo como consejero al saberse su asociación con pandillas, así como la expulsión de competir en un concurso de culturismo amateur después de que se descubrió que era el líder de una pandilla, hicieron mella en Williams. Todo esto volvieron a Tuki en una persona huraña y agresiva,
quien pasaba cada vez más tiempo de juerga y desatendiendo sus obligaciones con la pandilla y descuidándola casi completamente, e incluso teniendo brotes psicóticos y de ansiedad por su uso de drogas y el desgaste mental de su vida criminal. Todo esto terminaría por explotar una fatídica noche de 1979, cuando fue arrestado por el homicidio de 4 personas durante 2 robos en una noche. El primer robo fue en un supermercado de 24 horas donde Tuki y 3 compañeros asaltaron dicho supermercado. Tuki aparentemente disparó al dependiente de esa tienda después de conducirlo a una habitación trasera del supermercado mientras sus amigos desvalijaban el lugar. El otro incidente ocurrió en el motel Brookhaven, ubicado en el centro de Los Ángeles, y era atendido por una pareja de inmigrantes asiáticos. El único testigo del incidente fue el hijo de la pareja, quien dormía en una de las habitaciones, y escuchó las detonaciones de escopeta y gritos de su madre para posteriormente encontrar los cuerpos acribillados de ambos padres en la oficina de recepción del hotel, así como la puerta destruida. William fue condenado en 1981 por los 4 homicidios con circunstancias agravantes en cada cargo por homicidio grave, así como por homicidio múltiple en el caso del evento de Brookhaven. William mantuvo su inocencia con respecto a los 4 casos, alegando mala conducta del fiscal, exclusión de pruebas exculpatorias, asistencia ineficaz de un abogado, así como la selección parcial del jurado y el mal uso de informantes de la cárcel y del gobierno. Sea como sea, William fue declarado culpable de estos crímenes en 1981 y sentenciado a pena capital. William se convirtió en el recluso 29.300 en la prisión estatal de San Quentin, en el norte de California, y pasó 6 años en régimen de aislamiento a fines de la década del 80 por múltiples agresiones a guardias y compañeros de prisión. Tuki se había vuelto en un kingpin dentro de la cárcel, controlando las operaciones de su facción Crip desde la celda, al mismo tiempo que tenía a todo su pabellón Crip respondiendo por y para él. Pero sería durante su condena en solitario que Tuki tendría mucho tiempo libre, y esto lo usó para leer y educarse. Durante su estadía en prisión hizo cursos de historia, literatura y artes, donde se interiorizó en la historia de su país, sobre todo durante la época de la esclavitud y segregación racial. Tuki pronto pasó de leer libros a escribirlos, volviéndose un prolífero autor durante la década del 80 y 90. Sus libros tenían el eje central en la niñez y la adolescencia, y cómo las pandillas tenían especial influencia en esas edades entre jóvenes marginales. Su fase de prolífero escritor lo ayudaron a ganar reconocimiento académico, sobre todo porque Tuki no ocultaba el hecho de quién era y qué había hecho en las calles durante su juventud. Todo esto plasmándolo en varias memorias y autobiografías y en trabajos de prisión que mantuvieron un amplio revuelo a finales de los 90, porque Tuki, todavía con cadena firme esperando su ejecución, fue nominado por el Parlamento suizo al Nobel de la Paz en 2002, en reconocimiento por su labor antipandillas. Para esta época, Tuki ya llevaba años completamente distanciado de los Crip. Aunque la opinión pública fue muy polarizada con respecto a la imagen de Tuki, una mitad lo condenaba por su rol como violento pandillero y creador de los Crips, y otros rescataban más su parte más humana, que era plasmada en sus libros y en sus charlas motivacionales, donde jóvenes iban a verlo a la prisión. Tuki hacía videos con autorización desde la cárcel para uso educativo, para que las escuelas lo utilizaran, donde Tuki explicaba quién era y cómo llegó a prisión, y cómo tienen que tomarlo como ejemplo para no terminar como él. El grupo a favor de Tuki pedía que su condena a muerte fuese conmutada por la cadena perpetua, para que desde la cárcel continuara con su labor social. Tras ingresar en prisión, William sufrió lo que él describía como una transición redentora. Todo esto se ve reflejado en la película biográfica de Tuki, llamada Redemption, la historia de Tuki Williams, con Jamie Foxx interpretando a Tuki en 2004. Incluso personalidades se acercaron a Tuki para solidarizarse con él y sus allegados, siendo una de estas personas el rapero Snoop Dogg, que durante los 2000 fue un vocero de la familia de Tuki y pedía la revocación de su pena capital y pedía encarecidamente al gobernador de California, que en ese entonces no era otro que Arnold Schwarzenegger, para que revoque la pena capital y tuviera piedad contra un escritor antipandillas. En 2004, William ayudó a crear el protocolo Tuki para la paz, un acuerdo de paz
para terminar la guerra de pandillas más mortíferas e infames en el país entre los Crip y sus rivales, los Blood. William recibió una carta del presidente George W. Bush felicitándolo por sus acciones. Pero por desgracia para Tuki, pese a su trabajo antipandillas y sus constantes pedidos de revisión de su juicio y haber solicitado clemencia por última vez en 2005, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, se reunió con William para ayudarlo a decidir si la sentencia debía conmutarse a cadena perpetua. William, sus defensores y los fiscales tuvieron 30 minutos para presentar su caso ante el gobernador. Después de la reunión, Schwarzenegger negó la oferta de clemencia de William, citando la evidencia forense que lo vinculaba con los asesinatos en 1979. A pesar de las protestas de agrupaciones sociales y varios partidarios que acudieron a luchar contra la decisión, William fue ejecutado por inyección letal el 13 de diciembre de 2005 en la prisión estatal de San Quentin. Tuki tenía 51 años. La repercusión por el fallecimiento golpeó a la comunidad negra de Los Ángeles, quienes estaban optimistas sobre Tuki debido a todo su trabajo comunitario. Incluso se organizaron protestas por la decisión del gobernador Schwarzenegger. Al día de hoy, el trabajo de Tuki es material de trabajo en escuelas primarias y secundarias, que día a día ayudan a familias y a educadores a mantener a los jóvenes alejados de las pandillas. Pero obviamente existe una división con respecto a la vida de Tuki. Si de verdad escarmentó sobre sus crímenes, o si todo esto fue un intento muy elaborado de Tuki por escapar de la pena capital. En mi opinión personal, fue una mala decisión de la administración de Schwarzenegger en ejecutar a Tuki, porque no solo tenés a un ex señor del crimen colaborando para sacar a los jóvenes de las calles, sino también tenés a un educador que para el final de su vida daba un mensaje de esperanza a una comunidad vapuleada por la delincuencia y la corrupción estatal. Pero ahora te quiero escuchar a vos, persona que está viendo este video. ¿Qué opinas del caso de Stanley Tuki Williams? ¿Pensás que de verdad escarmentó por sus crímenes? ¿O solo era un matón arrepentido? Por favor, me encantaría leerte más abajo y también te recomiendo que vayas a ver la película biográfica de Tuki por si querés saber más de este caso. Te prometo que es genuinamente buena. Muchas gracias por lo que se quedaron hasta este punto. Si el video te gustó, dale like, suscríbete para nuevas actualizaciones y seguime en Twitter para saber más de mí y de mi canal. También puedes hacer una oración voluntaria por PayPal por si quieres ayudar para que este canal siga creciendo. Sin nada más para decir, nos vemos. Working together, we can put an end to this cycle that creates deep pain in the hearts of our mothers, our fathers, and our people.